Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo de Ars Música. Mi nombre es Rigoberto Macías, soy el profesor de arsmusica.net y en este vídeo te voy a hablar de una cosa súper interesante, estrategias para acelerar el aprendizaje en el piano. Ten muy en cuenta cada una de las cosas que te voy a comentar aquí, ten papel y boli, un lápiz a mano para que las tengas ahí apuntadas y no se te olviden ninguna y las pongas ya, en práctica a partir de hoy mismo. ¿Quieres saber cuáles son? Pues te invito a que no te pierdas este vídeo. Pero no sin antes te voy a redirigir, si te apetece, a que visites arsmusica.net/escuela. ¿Qué es eso? Pues es mi escuela online de piano en donde yo mismo te voy a atender de forma personalizada. arsmusica.net/escuela es una escuela de piano en todos los sentidos, la escuela más completa que hay en Internet porque tiene dos cosas fundamentales. La primera de ellas, una guía de estudio con el aprendizaje paso a paso, que son exactamente los mismos temas, las mismas asignaturas que ves en un conservatorio de música, y empezando desde cero hasta nivel avanzado. Y además de eso tienes el segundo gran requisito que necesitas para aprender piano de verdad, que es el feedback de un profesor. Pues ahí lo vas a tener y además puedes hacer la prueba 10 días gratis, ir esta misma semana a las clases en directo que hacemos y nos conocemos allá en persona por videoconferencia. Así que ya sabes, prueba 10 días gratis, no tienes que pagar absolutamente nada para esto y si te apetece quedarte, los planes de suscripción comienzan desde solo 15 euros al mes y tienes acceso a todo, a los más de 1300 vídeos que hay ahí mismo, más de 30 cursos y además a las clases en directo conmigo todas las semanas en donde tendrás ese feedback personalizado de mi parte. Te ayudaré a aprender el piano corrigiendo todos esos errores que todos los estudiantes de música tenemos cuando estamos en esa etapa de aprendizaje. Muy bien, pues vamos directamente a las estrategias para aprender o acelerar ese aprendizaje en el piano. La primera de ellas, el estudio del aprendizaje del piano, es una cosa que es sin duda un objetivo, pero a largo plazo. Y eso es la primera estrategia, que tengas muy en cuenta que no vas a aprender a tocar el piano en 1, ni en 2, ni en 3, ni en 4 días. Si alguien te ha dicho lo contrario, olvídate de eso, porque no es así. Yo quiero ser realista siempre. El piano es un instrumento súper agradecido, es un gran instrumento y se disfruta mucho de poder tocar una obra o varias obras en esta maravilla que tengo aquí al lado, pero no es una cosa de un día para otro. Y si tienes en cuenta desde que comienzas a estudiar el piano, que es un objetivo, pues a largo plazo vas a hacer que tu paciencia aumente y las cosas van a ir mucho mejor. Muy bien, una segunda cosa es que el piano debe pasar a formar parte de tu rutina diaria de cada día, ¿vale? Esa es la segunda estrategia que tienes que aplicar. La constancia es lo principal, más que cualquier otra cosa. Si yo tuviera que enumerar una sola cosa que define el aprendizaje del piano es la constancia, constancia diaria en el estudio. Así que tenlo muy en cuenta. Otra estrategia es cómo vas a organizar esa relación tiempo-constancia. Pues fíjate muy bien, aprender a tocar el piano es una actividad mental, ¿vale? O sea, hay desgaste mental, concentración, pero también física, ¿no? Estamos frente al instrumento en una posición, la espalda, pues a veces la tenemos muy rígida y nos empieza a doler un poco todo, ¿no? Entonces, por eso yo lo comparo mucho con el deporte, porque a mí también me gusta mucho el deporte, ¿no? Entonces, si tú quieres aprender a tocar el piano, hazlo de la misma manera como lo harías si quieres comenzar a correr. Por ejemplo, imagínate que nunca has corrido en tu vida, nunca has hecho running, pero mañana quieres comenzar. ¿Cómo lo harías? Pues la primera cosa que te diría cualquier entrenador, comienza caminando, ¿no? Si nunca has caminado antes, pues comienza caminando y luego poco a poco, conforme pase el tiempo, pues haces un trozo caminando y unos pequeños metros corriendo, otro caminando, corriendo, caminando, corriendo, hasta que con el paso de los meses, pues estés más tiempo corriendo que caminando y a lo mejor, pues al cabo de 3, 4 meses, pues puedes correr 2 kilómetros, 3 kilómetros sin parar y a medida que pasa mucho más meses o años, pues ya puedes llegar a hacer tu maratón, ¿no? Así que en el piano es exactamente lo mismo, ¿no? En el piano tenemos que comenzar a que utilizar esa estrategia del principiante, ¿vale? El principiante que no queremos que se queme. Por eso, durante el primer año yo sugiero a todos mis alumnos que dediquen una media de 30 minutos cada día, de lunes a viernes de estudio. A partir del segundo año, pues ya puedes aumentar a 45, 60 minutos cada día y a partir del tercer año, pues 1 hora y media o hasta 2
2 horas, incluso si tienes ese tiempo para dedicar al piano. Pero ese aprendizaje o esa constancia en el estudio diario es importante, pero además el tiempo que dediquemos. Si de entrada dedicamos 2 horas, nos vamos a cansar, nos va a doler la espalda, los brazos, los dedos, nos vamos a sentir agotados físicamente y mentalmente. Entonces hay que ir poco a poco, porque si no nos quemaremos y al final no haremos nada. ¿De acuerdo? Muy bien, pues esa estrategia tenla muy en cuenta. Otra estrategia que no me canso de decirlo aquí, siempre lo estoy diciendo y repitiendo una y otra vez, es la paciencia. De hecho, el lema de nuestra escuela de música es: la paciencia es la virtud ¿de quién? Del pianista y de mucha gente más, ¿no? Pero sobre todo del pianista. ¿Por qué? Porque va a haber muchas ocasiones, no siempre, pero va a haber muchas en las que vamos a tener que repetir diferentes fragmentos como un loro o disco rayado, como lo quieras decir, ¿no? Y hay que hacerlo durante el tiempo que sea necesario, ¿no? Entonces vamos a estar repitiendo una y otra vez. Y si no tienes la paciencia de repetir esos ejercicios o esos pasajes de una obra, pues nunca los podremos terminar. ¿Por qué lo repetimos? Porque es la manera en que nuestra mente se aprende que las notas y el movimiento de los dedos, ¿vale? Eso es súper importante. Y he hablado en otra ocasión de la memoria muscular. Cuando aprendemos una obra al completo, muchas veces ni nos acordamos de qué notas son, pero nuestra mente registra el movimiento de nuestros dedos sobre el teclado, esa secuencia de notas, escalas, arpegios que tenemos que tocar. Lo aprende nuestra mente y eso es lo que al final tiene que quedarse, y para que eso sea posible a veces hay que repetir, ¿vale? No nos podemos escapar de esto. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra estrategia? Es que hay que saber estudiar, ¿no? ¿Yo qué te recomiendo cuando empiezas a estudiar una obra? Pues primero haz el análisis musical, después de ahí pasa el método 3D. ¿Qué consiste el método 3D? Que te he hablado que este es un método original de nuestra escuela online. Consiste en enfocarnos en las partes difíciles de una obra y muchísimas más cosas, ¿no? Pero eso es en síntesis. Después la continuidad de la obra, hay que trabajarla también para poder tocar de principio a fin sin equivocarnos, sin interrumpir ese discurso o ese devenir del pulso musical, ¿no? Los criterios de interpretación también son súper importantes, y la interiorización de la obra. Te voy a explicar en qué consiste cada una muy rápido. En análisis musical, ¿qué hay que analizar? La tonalidad, que tenemos cuadros sostenidos, bemoles, ¿no? Dependiendo de qué tonalidad estemos, el ritmo, el compás en el que tocaremos, esa rítmica, no tener ninguna duda rítmica en toda la obra. Y si tienes en algún compás alguna duda de cómo se interpreta el ritmo, pues detente, haz el solfeo y antes de ir al piano, y eso te ayudará muchísimo. La lectura de las notas, pues saber cómo se llaman todas las notas que aparecen en la partitura, porque a veces nos encontraremos notas adicionales tanto por encima como por abajo del pentagrama. Entonces, cuanto más claro lo tengas, pues muchísimo mejor. ¿Qué otra cuestión? Pues el perfil melódico, armónico de la obra o el contrapunto que pueda haber, la digitación, la congruencia entre ambas manos, saber coordinar bien y ver en qué parte tenemos que tener mayor detalle, en qué parte nos llevará más tiempo. Es importante identificarla en esta parte de análisis musical, ¿no? También la forma de la obra o las diferentes secciones en las que podamos dividirlo para estudiar, ver el tema de dinámica, agógica, los pasajes técnicos, es decir, un vistazo general. Eso es importante comenzarlo, ¿no? Después podemos pasar al método 3D, que es detectar. Por eso los de las 3D, 3 palabras que comienzan en D. Una es detectar las partes difíciles, subrayarlas en color rojo, delimitarlas, esas partes, es decir, pues en el compás 5 hay una parte muy difícil, pues tengo que estudiar desde la última negra del compás 4 hasta la primera blanca del compás 6, ¿no? Entonces delimitas el estudio y diseñar, ¿vale? Diseñar ejercicios que nos ayuden a dominar esa dificultad, ¿vale? En eso consiste el método 3D. Tengo un vídeo en el que lo explico ampliamente también aquí en el canal. ¿Qué otra cosa? La continuidad de la obra que os decía antes es ir por compases, sobre todo, por ejemplo, del compás 1 al 4. Te dedicas a estudiar que puedas tocarlo sin detenerte. Si no consigues, pues ves dividiéndolo más, del 1 al 2, ¿vale? O incluso si ni así, pues el compás 1 simplemente, después del 1 al 2, el 4, después tienes 6 compases, 8, después toda la primera sección la tienes unida con la continuidad, después de una sección a otra, a lo mejor las secciones a veces son de 8, 16 compases, y así vas uniéndolo todo como si fuera un puzzle hasta que puedes tocar la obra de principio a fin, pero la continuidad de la obra también se tiene que tocar. Los criterios de interpretación son súper importantes. Una vez tengamos ya todo lo anterior, pues podemos pasar a ver cómo tiene que sonar la obra, la agógica, la dinámica, pues con qué velocidad, dinámica, qué
qué partes tengo que tocar más fuertes, qué partes más débiles en cuanto a la sonoridad, la articulación, cómo se unen o separan las diferentes notas que hay en la partitura, el carácter con lo que tengo que tocarlo y, en general, el sonido resultante que yo llamo sonoridad. Después tenemos la interiorización de la obra, que eso sería pues ya esa memorización de la obra y la mecanización, ¿vale? Es decir, ya no te tienes que pensar, ay, qué nota sigue, no, ya todo fluye directamente y lo puedes tocar como todo un maestro del piano, ¿vale? Otras estrategias, y ya me acabo con estas dos, es que nunca hay que saltarnos pasos. Yo te recomiendo que vayas poco a poco, vale muchísimo la pena, aunque te lleve más tiempo, pero es importante aprender las cosas de manera ordenada. Cuando tú estudias de forma autodidacta y no tienes un método de estudio, ¿qué pasa? Vas picando por aquí, por allá, un ejercicio por aquí o por allá, y al final de cuentas no vamos a ningún sitio. ¿Por qué? Porque nos estamos saltando pasos continuamente, no dejamos que podamos aprender de manera gradual, desde lo más básico hacia lo más complejo. Entonces, por eso es importante tener una guía de estudio o un método de estudio. Y luego, ya por último, la cosa que considero, además de la constancia, te dije que era al principio del vídeo, que era lo que consideraba que sería lo más importante en el estudio del piano. La segunda cosa importante es la ayuda de un profesor. Es fundamental. ¿Por qué? Porque un profesor nos corrige errores de tempo, ¿vale? Nos corrige errores de ritmo, nos corrige la digitación, con qué dedos tenemos que tocar cada nota de la partitura para que todo fluya. Nos corrige las notas musicales. Yo corrijo muchísimo a mis alumnos notas musicales. Están, por ejemplo, en lugar de tocar un do natural, a veces tocan un do sostenido o viceversa y no se dan cuenta porque es normal, yo también he pasado por eso. Entonces necesitas que un profesor te escuche para que te pueda corregir eso, si no te lo aprendes mal. Esa es la gran verdad, ¿vale? ¿Qué otras cosas? La continuidad de la obra, estrategias para conseguir esa continuidad, te ayuda a coordinar las manos. A veces nos encallamos en un punto y necesitamos que un profesor nos dé un empuje para que podamos desencallar esas dificultades, ¿no? ¿Qué más? La interpretación y la sonoridad de la obra, que es el aspecto que ya he hablado en algún otro vídeo, que es uno de los principales aspectos que un profesor nos va a ayudar a dominar. No se puede hacer de otra forma. Tiene que ayudarte un profesor, una profesora de piano con experiencia para que puedas conseguir hacer sonar la obra como tiene que ser, ¿vale? Muy bien, pues también un profesor te puede proponer cuestiones de estrategias de estudio individuales, corregir tu técnica en el instrumento, tu forma de estudiar, ¿no? Y también desarrollar tu musicalidad, que es esa visión que tenemos de cada una de las obras que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahí están todas las estrategias que te puedo sintetizar en este vídeo. De hecho, dentro de la plataforma de Ars Música, la escuela online, que es arsmusica.net/escuela, he hecho esta clase, pero muchísimo más desarrollada y ampliada, que estuvimos hablando una hora ahí, y próximamente haré otra, que es la segunda parte, en donde explicaré con ejemplos en partituras cómo aplicar cada una de estas estrategias allí, ¿vale? Pero esto lo haré dentro de la escuela online. Si quieres asistir, muy fácil, apúntate 10 días gratis y podrás ir en directo a todas estas clases. Nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, en donde seguiremos hablando de cosas súper interesantes del aprendizaje del piano. Nos vemos en la siguiente vez. Que vaya genial. Adiós.